Toda Latinoamérica está experimentando un desaceleramiento de su crecimiento que históricamente ha dependido de los commodities, y Ecuador destacaba entre las economías que menos golpeada iba a estar de esta crisis. Entonces, uno tiene que realmente preguntarse por qué tanto aspaviento, porque hay otras economías dolarizadas como El Salvador y como Panamá que han sostenido déficits en la cuenta corriente que incluye la balanza comercial, incluso mucho mayores a los de Ecuador en la última década, y han tenido, en el caso de Panamá, un crecimiento económico mucho más robusto. Entonces, sí, pues por supuesto que son innecesarias y puede causar muchas consecuencias no intencionadas que nos lleven a un crecimiento económico menor. Me parece que el día de hoy hay un editorial de Roberto Aspiazu, el presidente del Comité Empresarial, que menciona el impacto de la salvaguardia sobre una base importante de productos. Es decir, por un lado el gobierno había advertido, había declarado que realmente los productos afectados iban a ser básicamente sobre productos suntuarios. No tengo aquí lamentablemente el periódico en la mano, pero la lista, el porcentaje de productos que están afectados por esta salvaguardia, tanto en bienes de capital como de consumo, es un porcentaje importante. No puedo creer yo entonces que toda esa cantidad importante de productos cubiertos de esa lista, de esa enorme lista, sean entonces considerados productos suntuarios. Entonces hay desde frutas, llantas y una serie de artículos que digamos que no podría entonces ser coherente con que se diga que solo se está afectando a un minúsculo grupo de productos que son considerados de consumo suntuario. Bueno, es que ahí hay un par de puntos, ¿no, Giovanni? La definición de bienes suntuarios no es tan blanco y negro como se nos la presenta. De hecho, en el mismo diario El Universo hay un artículo hoy de Alfonso Riz donde yo creo que es importante el punto que él hace, que a él su médico por dos razones le han prescrito que tome vino tinto, X cantidad de vino tinto a la semana por un problema cardíaco que tiene. Entonces, para él es una prescripción médica tomar el vino tinto, pero el vino tinto da la casualidad que es considerado un bien suntuario. Inclusive la misma, no lo es. No sé en qué mundo viven algunos, pero a mí me parece que hablar que la fruta importada, de la cual no hay producción nacional suficiente, como es una manzana, como es una uva, como es una pera o un durazno, yo no quisiera por lo menos vivir en un país que se piense que comprar manzanas es un producto de lujo. Bueno, y hay otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos vivido acostumbrados, incluso desde antes de este gobierno, a que se cobren unos impuestos altísimos a los autos importados, y los autos desde hace mucho que han dejado de ser, en las economías modernas, desde hace mucho que han dejado de ser un bien suntuario. Además, el auto se ha convertido en una herramienta de trabajo para muchos. Pero en esto que hablábamos al comienzo sobre la opinión de Pablo Rosalena con respecto a que son medidas innecesarias, entonces, ¿cuál es verdaderamente el sentido de ponerlas? Por un lado, el gobierno ha dicho que esto no es una medida fiscalista, sino una medida que tiende a proteger la balanza comercial. Tú has escrito en algún editorial tuyo, Gabriela, diciendo que hay países dolarizados como Salvador y Panamá que han mantenido déficit comercial por algunos años y no ha afectado. Entonces, ¿cuál es la verdadera justificación de poner esta medida? El Ecuador tiene un problema fiscal, y es un problema fiscal que, si no se diagnostica bien y no se toman las medidas adecuadas, que es reducir el gasto y devolverlo a niveles más sensatos, vamos a seguir teniendo problemas con o sin dolarización. La calentura no está en la dolarización, sino en una política fiscal que se basa en un modelo de desarrollo en general estatista, que se basaba en un milagroso precio alto del petróleo que todos sabíamos que tarde o temprano se iba a acabar. Entonces, esto es un problema fiscal y le están echando el muerto a un sistema monetario que nosotros hemos tenido desde hace 15 años y que le ha permitido el periodo más largo de estabilidad monetaria al país en su historia. Pero le están echando la culpa a eso. Para lavarse las manos, por supuesto, porque viene directo del manual populista atribuirse todo lo bueno durante la época de vacas gordas, y en la época de vacas flacas, cuando se pone en evidencia las falencias del modelo estatista que han implementado, le echan la culpa a lo único que funciona y que nos está protegiendo en este momento de mayores penurias, que es la incapacidad de nuestra clase política de manipular el valor del dinero que utilizamos los ecuatorianos.
Gabriela, en el Universo del domingo hacen una entrevista sobre este tema al profesor Luis Espinosa, economista español y docente de la Universidad San Francisco de Quito. Le hacen varias preguntas sobre estas medidas y en una de ellas, por ejemplo, le preguntan qué papel juega el consumidor en todo este tema de adoptar salvaguardias para evitar que salgan divisas del país o potencializar a la industria local. Y él contesta, el consumidor es el perdedor, no cabe ninguna duda. Los consumidores van a pagar la factura del déficit fiscal del gobierno de Ecuador. ¿Qué opinión tienes de esta respuesta? Bueno, Luis es muy, tiene opiniones muy interesantes, muy documentadas en el blog de la Universidad de San Francisco de Quito, que les recomiendo leer sobre el tema de las salvaguardias. Y es verdad, es cierto que el consumidor es el más perjudicado, porque lo que pasa cuando hay menores barreras al comercio es que tienen más oportunidades los consumidores, pero además de que tienen más acceso a una diversidad de productos de mejor calidad y a costos más bajos, también tienen mejores oportunidades los productores, que esto es lo que mucho se ha soslayado en la discusión, y es que en una economía globalizada muchos de los productos tienen insumos importados, y eso lo vemos en la lista de las salvaguardias. Hay muchas cosas que afectan, por ejemplo, a la industria de textiles, que depende de muchos insumos importados que son importantes en su proceso de producción, y eso hace menos competitivos a los productores ecuatorianos, porque siempre se habla de que la apreciación del dólar los hace menos competitivos, pero la competitividad no está en el tipo de cambio, está en la productividad de una economía, y tener una economía más abierta nos permite adquirir las cosas a un costo más eficiente, una asignación más eficiente de los recursos. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa que se aprecie el dólar? Significa que todos los insumos importados para los productores ecuatorianos automáticamente se volvieron más baratos. Pero esa ganancia en competitividad la borran, en efecto, con las salvaguardias. Tú has dicho una frase importante y dijiste la competitividad no está el tipo de cambio. Sin embargo, hay algunos colegas tuyos que siguen con la cantaleta de decir, es que se ha apreciado la moneda o se ha depreciado la moneda, entonces tal país o cual país es más competitivo y no podemos competir con esas exportaciones, etcétera. Eso si fuera así, cuando hubo la gran macro devaluación del sucre antes de la dolarización, entonces hubiéramos convertido en el país más exportador de América. Claro, y basta con ver lo que ha pasado alrededor de la región. Latinoamérica es una región que se destacó por devaluar, mucho durante los 70s, 80s, incluso durante los 90s, y nuestro país lo hizo hasta las finales de los 90s, y no fue el milagroso despegue de las exportaciones. También tenemos el contraargumento. ¿Qué pasa cuando se han apreciado las monedas de otros países? ¿Eso ha significado que han colapsado sus exportaciones? Bueno, al contrario, tenemos casos históricos como el caso de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, cuyas monedas se apreciaron conforme sus economías se recuperaban y empezaban a crecer a pasos acelerados, y sus exportaciones fueron un éxito. Entonces, la competitividad no está ni se maneja tan fácilmente como se cree a través del tipo de cambio. Gabriela, tú en ese tema que mencionas de la productividad, te pregunto, ¿no crees tú que una de las grandes, así como el gobierno pues ahora tiene sus méritos en haber hecho pues carreteras y demás, una de las grandes deudas que el gobierno actual tiene con el país es no haber reconformado, reconstruido este país en el términos de productividad y de producción? Y pregunto esto porque tú mencionaste, es que también los productos que se hacen en el Ecuador dependen de insumos importados. Hay países monstruosamente productivos como China, que ensamblan, por ejemplo, computadoras para muchas marcas del mundo, Apple, Sony, etcétera. Y yo no he visto que China se ponga a decirle a Apple, no, si tú no haces todos los componentes de tus computadoras en China, no te los dejo ensamblar. Y yo que yo sepa, esa como una computadora Apple tiene el teclado traído de no sé dónde, el monitor traído de no sé dónde, algunas piezas obviamente chinas, otras, la memoria digital, la memoria RAM de no sé dónde, y yo no he visto por lo menos el discurso que digan los chinos, no, si no son todas las cosas hechas en China, no las puedes ensamblar. ¿Me equivoco? Claro, lo que pasa es que nos estamos quedando afuera de esa gran maravilla que hay en la economía moderna, de que hay una asignación eficiente de los recursos y se destinan a los lugares donde hay ventajas comparativas para realizar determinadas partes del proceso de producción de una computadora Apple, por ejemplo. Y los productos Apple es famoso que ellos siempre puntualizan, diseñado en California,
ensamblado en China. Y eso es una manera sencilla de ilustrar la integración en la economía globalizada de hoy. Y también pasa en otras cosas más sencillas, como por ejemplo la Nutella. La Nutella se produce en más de 100 países, se venden muchísimos más y es, digamos, tiene insumos de distintas partes del mundo. Todo eso lo que hace es que los consumidores tengamos acceso a productos cada vez mejores y más baratos, y tratar de hacer, por ejemplo, como se discutió el año pasado, un auto que sea 100% de componentes ecuatorianos, es una locura, es un disparate. Gabriela, uno de los argumentos que se ha utilizado para justificar estas salvaguardias ha sido que son absolutamente necesarias para proteger, para defender, para precautelar que no se caiga el modelo de dolarización. Pablo Rosemena también dice, el domingo lo citan y dice, para importar se necesitan dólares, y si no hay por la caída del precio del petróleo, la economía automáticamente se regula sin salvaguardias, no son necesarias. Explícanos de este argumento, por favor. Sí, claro, la dolarización en efecto es lo más cercano del mundo moderno al patrón oro, ¿no? Y cuando existía el patrón oro, David Hume, Adam Smith nos explicaban cómo la balanza comercial se equilibra sola, porque siempre tiende hacia el equilibrio. Y en esto es interesante algunas lecciones de economía básica. Por ejemplo, David Hume, este escocés, utilizaba la metáfora del agua entre dos compartimentos. Decía que tan pronto el agua se acumula mucho de un lado, genera el contrapeso y empieza a fluir hacia el otro lado. Y así se da un permanente flujo entre los dos compartimentos y se equilibra automáticamente los niveles de agua. Esto si es que se permite el libre flujo entre los dos compartimentos. De igual forma ocurre en una economía. Y él explicaba, si es que una economía se vuelve muy exitosa en sus exportaciones, empieza a entrar muchísimo oro a esa economía y empiezan a ajustarse automáticamente, si el gobierno lo permite, todos los precios hacia arriba, porque hay más oro, o entre paréntesis dólares en circulación. Pero ¿qué sucede cuando de repente esas exportaciones se ven afectadas por factores externos y empieza la gente a demandar, a ver más importaciones y empiezan a salir dólares de la economía hacia otro país? Entonces automáticamente, si el gobierno lo permite, se ajustan todos los precios hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es como el agua, tiene que permitirse que fluya libremente y que se ajusten automáticamente todos los precios. Es decir, que si nuestra principal exportación, su precio cae, entonces deberíamos permitir que se ajusten también los demás precios, porque que el petróleo caiga es un problema si es que no permitimos que los demás precios también caigan. Alguna vez una ex ministra de Finanzas nos decía en esta radio, en una entrevista, y esto me refiero a algunos años atrás, cuando estaba este gobierno más joven en su mandato, y ya se habían puesto medidas de control del comercio, decía, bueno, si yo tengo que sacrificarme en pagar vehículos más caros, vino más caro, manzanas más caras, llantas más caras, USB más caro, ropa y calzado más caro, y sé que lo hago porque es un tema temporal que me va a llevar a un mundo mejor, a construir una especie de Suiza en Latinoamérica, bueno, pues entonces me justifico en el sacrificio. Pero ella reflexionaba y decía, y ha pasado, y en los años le han dado la razón, que esos sacrificios realmente no han contribuido a mayor cosa. ¿Tú compartes ese argumento? Bueno, sí, tenemos varios años de restringir las importaciones porque supuestamente esto es necesario y era algo temporal. Milton Friedman, el conocido economista, decía que no hay nada más temporal que un programa de gobierno, no hay nada más permanente que un programa temporal del gobierno. Y entonces, por un lado está el hecho de que en realidad no suele ser tan temporal y suelen ser algo bien difícil de retroceder, porque se crean intereses que luego presionan y se organizan políticamente para prohibir que se eliminen este tipo de privilegios que se reparten en Quito a determinados empresarios, porque lo que son los aranceles son protecciones para determinados empresarios. Entonces es difícil dar vuelta atrás una vez que se implementan este tipo de medidas. Por otro lado, se genera un grado de incertidumbre que termina perjudicando el nivel de inversión en la economía. Si un empresario sabe que la política comercial está constantemente cambiando y por ahora se anuncia algo de 15 meses, es difícil incrementar la capacidad instalada de producción en virtud de un anuncio de que, bueno, por ahora, por estos 15 meses vamos a tener este régimen arancelario, después, quién sabe, vamos a ver. Tú hiciste alguna vez un análisis, lo pusiste en uno de tus artículos, donde comparabas
productos similares en diferentes países de la región. Me parece que comparabas vehículos y otras cosas más. ¿Cuál fue cuál fue el resultado de ese análisis? Eso ahora tiene que haberse empeorado todavía aún más. Yo lo escribí esto a principios de enero y era básicamente no un análisis profundo ni científico, sino superficial de los principales productos que uno ve que están en demanda en los centros comerciales por ejemplo aquí en Guayaquil en la Navidad, y me sorprendió compararlo con los precios en una página de internet como Amazon. Entonces, si comparábamos los juguetes, ropas de ciertas marcas, veíamos que estábamos pagando en muchos casos hasta el triple, y entonces el título del artículo es: esta parece que fue una Navidad para ricos, porque la verdad es que es verdaderamente absurdo que en un país que todavía no sale del subdesarrollo se esté encareciendo y reduciendo las oportunidades disponibles a los consumidores ecuatorianos. Mucha gente reaccionó diciendo, bueno, pero es que los pobres no consumen estas cosas, pero sobre eso Martín Pallares del Comercio escribió un buen artículo diciendo: pero cualquiera que piensa que eso no importa porque los pobres no consumen eso, está ignorando o sea, la aspiración que pueden tener de llegar a consumir esas cosas. Y también está ignorando que esas cosas se estaban volviendo mucho más baratas para una creciente clase media en nuestro país. Así es. Entonces, digamos, ¿qué tiene de malo si alguien quiere ganar un poco más y puede tener acceso a una camiseta polo finalmente? No tiene nada de malo, y es algo bueno que los ecuatorianos progresen y tengan cada vez más acceso a distintos productos de nivel mundial. Por otro lado, también no es tan sencillo reemplazar aquello que importamos con producción local. Yo recuerdo cuando se hablaba de reemplazar la carne de las cadenas de comida rápida y las papitas fritas, mucha gente decía, bueno, solo son papas, y aquí también producimos papas, pero es que eso ignora lo complicado que es el proceso de producir las papas en una cadena, por ejemplo, como McDonald's. Mucha gente, ciertos snobs dirán que es una porquería, pero McDonald's es lo que le ha permitido a mucha gente de ingresos bajos brindarle a su familia y a sus hijos una salida a comer, y eso es así alrededor del mundo y mantiene una calidad estándar alrededor del mundo porque son exactamente las mismas papas en Nueva York o en Nueva Delhi o en Quito, gracias a un complicado proceso de prueba y error que han desarrollado por décadas, de tal manera que ellos pueden garantizar que son la misma calidad de papas alrededor del mundo. Pero luego viene una medida como la del gobierno de Ecuador y dice, bueno, es que solo son papas, ahora tienen que consumir las papas de aquí, o de importadas de Colombia, que tengo entendido que de allá las estaban trayendo por la restricción a las importaciones, y no es tan sencillo, no es tan fácil. Gabriela, pero ese argumento de que son productos que consumen los pobres, que no consumen los pobres, tampoco es cierto. Yo creo que tú haces una encuesta, pues así informal, rápida, indistintamente de la clase social. Yo creo que hay gente menores recursos que se había podido dar el lujo de comerse una manzana, una uva, una pera, o como tú dices también, de repente dentro de lo que se puede comprar de ropa se compran algunos productos nacionales y unos con productos importados, y no tiene nada malo de eso. Pero yo creo que las cosas, cuando uno quiere solucionar un problema, el error común es ver los síntomas actuales y querer reorganizar las cosas para dar una solución temporal, cuando no, lo que no están haciendo es irse al origen, al origen de los problemas de fondo y corregirlos. Y en ese problema de fondo es donde yo insisto, este Ecuador no competitivo en mucho, no productivo en mucho, con baja productividad en muchísimos cultivos y aspectos que produce, de eso no se está hablando. Se habló trilladamente del cambio de matriz productiva y se soñaban con estos megaproyectos de poner siderúrgicas y ensambladoras de armadores de astilleros navales y demás, pero de eso, del discurso y de la propaganda, ¿qué ha pasado? Que yo sepa, muy poco, ¿o me equivoco? Sí, y se habló mucho del código de la producción hace creo que 4 años, y ahora vamos a hablar nuevamente de lo mismo. Ya regresó para hablarnos de lo mismo la ex embajadora Natalie Celi, pero digamos, una ley no opera en un vacío, y los mensajes que se envían desde un sistema que concentra tanto poder en la presidencia, pues obviamente que no ayudan a ninguna de estas medidas, que podrán ser buenas por sí solas, pero en un país que carece
de la percepción de seguridad jurídica, y en un país donde aparentemente no hay separación de poderes, esto se vuelve muy difícil. También el constante cambio de las reglas tributarias, distintas regulaciones, todo eso no ayuda a que sea un ambiente más atractivo para realizar inversiones que permitan que el país sea más productivo, más competitivo realmente, no solo por una manipulación en el tipo de cambio, que afortunadamente no la pueden hacer todavía aquí. Tú hablas del continuo cambio tributario, pero más allá de lo tributario, en general, una de las cosas que yo he escuchado a muchos empresarios es que más allá de que nos guste o no nos guste la ideología del gobierno o la forma de ver el mundo de los negocios o lo que sea, uno de los grandes problemas es que no paran de cambiar las reglas. Y algunos dicen, bueno, aunque no me guste la foto actual, por lo menos congelemos la foto en este momento y hagamos una gran tregua y digamos, no más cambios, jueguen el partido con las reglas actuales. Pero ni siquiera llega a eso. Tú ves los periódicos y están todos los días en carpeta más proyectos legales, más proyectos de cambio en la Asamblea, que la ley de aguas, que la ley de tierras, que otras reformas tributarias, que las salvaguardias y demás. Entonces yo creo que uno de los principales problemas es que no para de cambiar el modelo. Bueno, es que el modelo no cambia, el modelo es claramente estatista. Todos creen que lo debe resolver el Estado. Si luego una intervención del gobierno genera consecuencias no intencionadas perjudiciales, luego se inventan otra intervención del gobierno y así sucesivamente. Ese modelo no ha cambiado. O sea, lo que cambia es, de que cada vez son mayores las intervenciones. ¿Qué es lo que ha cambiado con las muchísimas reformas tributarias durante los últimos años, que en realidad no son reformas, en realidad son aumentos de impuestos? Ese es el cambio, que suben, es un cambio hacia arriba. ¿Y qué otros cambios hay en el área de regulaciones para los negocios? Bueno, que cada vez hay más control del Estado sobre las actividades del sector productivo. El presidente de la República tiempo atrás mencionó, tal vez en alguna intervención, no recuerdo si fue una sabatina, que hizo referencia a la necesidad de traer inversiones y hizo referencia a que aquí el problema no es de impuestos, porque hay inclusive algunos países con gran nivel de atracción de inversiones en el mundo que tienen mayor carga impositiva que en el Ecuador. Dejando ese argumento a un lado, él dijo, bueno, realmente lo que sí acepto es que lo que tenemos en el Ecuador es un exceso de trámites y una tramitología complicada que tenemos que resolver. Claro, han pasado 8 años y es algo que ya debió haberse trabajado. Creo que algunas cosas están trabajándolas positivamente, que ha sido un clamor del sector empresarial, como los famosos registros sanitarios. Pero ¿tú no crees que eso es otra de las grandes trabas en que el empresariado, y sobre todo el mediano y pequeño, que no tiene los recursos ni la estructura para poder estar lidiando continuamente con toda esta cantidad de cargas burocráticas, se vuelve, digamos, un verdadero viacrucis hacer empresa? Bueno, creo que también aquí hay un gran papel que pueden jugar los municipios. Hay muchos trámites para los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, que se tienen que hacer a nivel de los municipios y que los municipios tienen competencia para reformarlos sin el beneplácito del gobierno central. Ahí hay mucho por hacer y Guayaquil tiene mucho por avanzar en ese aspecto. Digamos, eso lo podría haber hecho y lo puede hacer de ahora en adelante el alcalde de Guayaquil. Todo tipo de licencias que se le piden, por ejemplo, a los establecimientos que quieren vender comidas. Tengo entendido que eso es algo bien engorroso y costoso, y son negocios que generalmente los emprende gente que no tiene mucho capital y que está ávida por empezar a arrancar con su negocio pronto, pero se ven obstaculizados por todos los permisos que le requieren las legislaciones y regulaciones a nivel de la ciudad. Volviendo al tema, siguiendo con el tema de las salvaguardias, el Walter Spurrier en su editorial del domingo, él al finalizar su editorial dice, en suma, el remedio escogido para enfrentar el deterioro de las cuentas externas parece peor que la enfermedad. El gobierno debería contemplar la posibilidad de cambiar las salvaguardias por un profundo recorte en su gasto, con lo cual la demanda interna se reduciría y con ello las importaciones. Por supuesto que esta medida tendría un impacto negativo en los ingresos de los ecuatorianos, pero en balance sería menor y menos distorsionador
que la salvaguardia. El gobierno en su momento, Gabriel, habló de que si había pues un impacto importante del tema petrolero, ellos lo que harían es recortar la inversión y que se arreglaba el problema. Pero en general el gobierno, ni por el lado del gasto público corriente, ni por el lado de la inversión, ha emprendido algo agresivo, sino que simplemente se han ido por este vuelco del problema de las salvaguardias. ¿Por qué? Porque es más fácil endosarle la cuenta a otras personas que apretarse ellos mismos los cinturones. O sea, es lo que han hecho muchos políticos en Europa cuando tuvieron su crisis a partir de 2010 en adelante, que fue el punto más grave para ellos. Y uno tiene dos vías para realizar los ajustes, y entre esas dos vías uno puede adoptar una mezcla de políticas públicas. Pero ¿cuáles son esas dos vías? O le endosas el ajuste a los contribuyentes mediante paquetazos de impuestos, o le endosas el ajuste a la clase política, al gobierno, reduciendo un obeso gasto público. Lo que pasó en la mayoría de los países europeos, y esto se llegó a conocer como la malvada austeridad, es que le endosaron a los contribuyentes, a la gente de a pie, le endosaron la cuenta de sucesivos errores que había cometido las clases políticas de esos países durante años, y lo hicieron a través de paquetazos de impuestos, es decir, subieron los impuestos. Y en otros países, por ejemplo los países bálticos, hicieron lo contrario, se apretaron los cinturones los políticos. 2/3 del ajuste en los países bálticos como Letonia, Latvia y Estonia se realizó por el lado de reducciones de gasto público, y fueron los países que más rápido, o sea, tan solo 2 años se demoraron en recuperarse, y que crecían más rápido durante los últimos años en Europa. Entonces son dos maneras de realizar el ajuste, Giovanni, y también obviamente hay la mezcla de esas dos cosas, o sea, un poquito por el lado de aumento de impuestos y un poquito por el lado de reducción de gasto. Aquí lamentablemente la mayoría del ajuste parece que lo pretenden pasar por el lado de paquetazos de impuestos, porque los aranceles son impuestos sobre el comercio exterior, pero son impuestos. Gabriela, el otro tema importante de conversar es el endeudamiento, porque también si realmente hay un problema fiscal de fondo, aunque el gobierno lo pone como un tema comercial, una de las opciones es buscar fuentes de financiamiento. El gobierno solamente ha lanzado o ha emprendido recientemente una intención de vender bonos, emitir bonos por $750 millones, que es una cifra importante, pero no soluciona el gran problema. Sin embargo, en esta realidad, el gobierno tiene que pagar tasas altas, tanto a chinos, tanto al gobierno de China, que lo ha estado financiando, como al tema de lo que tiene que pagar, digamos, por estos bonos. ¿Qué opciones le quedan? Bueno, es complicado porque una de las ventajas también de estar dolarizados es que el gobierno no puede monetizar la deuda pública, el déficit en su presupuesto no lo puede disfrazar como a través del impuesto de la inflación que sufren los ciudadanos de países como Venezuela y Argentina, sino que tiene que hacerlo de manera explícita a través de anunciar nuevos impuestos o nuevos acuerdos de deuda pública, y entonces eso se vuelve muy visible, y eso tiene un costo político tarde o temprano, y lo hemos estado viendo en nuestro país. Tiene cierto desgaste político el gobierno por esta constante y creciente endeudamiento, ¿no? Ya estamos cerca del 40%, hay un límite legal actualmente en nuestro país de endeudarse más allá de eso, y no vemos que hay reformas estructurales, es decir, reformas profundas en el Estado que vayan a asegurarnos que los gastos corrientes no requieran de un mayor nivel de endeudamiento. Vamos a irnos un corte y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se unen a esta transmisión, estamos conversando con la economista Gabriela Calderón, editorialista de Diario Universo y también ejecutiva del Instituto Cato, defensora de la libertad y promotora de estas ideas de poder hacer las cosas defendiendo siempre la libertad y la democracia. Gabriela, cambiándonos a un terreno tal vez más internacional, tú has tenido
a lo largo del tiempo mucho contacto y buenas amistades en nuestro hermano país Venezuela. Y ese país, contrario a lo que todos quisiéramos, en vez de mejorar la situación, parece cada día deteriorarse. Y sigue con un discurso el actual mandatario de Venezuela echándole el muerto y el problema a todos menos a lo que pasa dentro de casa y a su propio gobierno. ¿Cómo tú crees que nosotros en el Ecuador deberíamos de preocuparnos de ese modelo? ¿Algo de ese modelo de Venezuela se ha hecho también en el Ecuador? Bueno, yo creo que la gran característica que nos divide, que nos diferencia de un país con gobierno bolivariano como Venezuela, es que nosotros tenemos la dolarización. Porque si observamos distintas políticas como las políticas tributarias, si vemos la retórica antiimperialista, socialista bolivariana, pues eso se sostiene. También vemos la persecución a las personas que opinan distinto en medios independientes. También vemos el ataque al Estado de Derecho y a la división de poderes. Así que por el lado político yo no veo mayor diferencia, pero hay un gran limitante al poder de hacer daño que tienen los políticos en Ecuador actualmente, y eso es que no pueden conducir política monetaria. Sebastián Edwards, un conocido economista chileno que ha escrito con Rudy Dornbusch importantes estudios y libros acerca del populismo en América Latina, describen factores esenciales del populismo tradicional en América Latina, y entre esos factores uno muy importante y uno muy clave es la política monetaria. En nuestro caso es como un caso especial, y Sebastián Edwards lo cita en su último libro de 2010 como diciendo hay que ver qué pasará en Ecuador, porque Ecuador es un caso particular en el que llega un gobierno populista y se encuentra con una economía dolarizada, es decir, una economía que no tiene política monetaria. Y lo que ha pasado hasta ahora es que a pesar de disparates en otras áreas de políticas públicas, se ha mantenido un crecimiento, se ha mantenido la estabilidad en la economía y se ha mantenido un crecimiento estable. Gran parte de ese crecimiento es debido al boom de los commodities, en nuestro caso el petróleo. En el caso de estos commodities, Gabriela, y de no solamente el petróleo, sino de la minería, el Ecuador también, entre las dificultades que tienen hacer las cosas rápido, ha demorado un tiempo muy importante en poder explotar otras opciones mineras como era el cobre y el oro en el suroriente ecuatoriano. Más allá de la disputa y la problemática ambiental y los conflictos que hay con poblaciones locales sobre ese tema, primera pregunta es, eso si es que se logra salir, puede generar recursos importantes que de algo compensen la baja del petróleo. Y segundo, si no salieran esos productos, esas alternativas, ¿qué otros desarrollos al Ecuador le quedan por delante? Ahora veo, digamos, que también cosas que se han estado hablando hace muchísimos años, como la maricultura. Veo en el periódico de hoy que recién están haciendo unas pruebas piloto en San Mateo, en la provincia de Manabí. Tenemos una mala costumbre de demorarnos muchísimo en sacar las cosas adelante. Sí, es una lástima, porque en realidad lo bueno sería es que estas cosas puedan salir adelante en momentos más oportunos, sobre todo cuando hay una bonanza de commodities, ¿no? Entonces sí es lamentable, pero es difícil que sea de otra forma, porque lo que ha perdurado antes y después de este gobierno es la inseguridad jurídica. Solo se ha profundizado, digamos, con este gobierno y su ataque sistemático a las instituciones. Y hablando de todo este tema vinculado con emprender cosas nuevas, tú que también tienes relación con jóvenes, algunos universitarios y otros que están ya en su vida profesional, ¿qué aspiraciones tienen? O sea, muchos tienen deseos inclusive de emprender, tienen deseos de comenzar cosas nuevas. ¿Cuál es la retroalimentación que te están dando ellos sobre la posibilidad o no posibilidad de poder hacerlo? Bueno, muchos de los que he conversado, incluso en las últimas semanas, algunos de ellos no son propietarios de empresas, sino empleados en otras empresas involucradas con el comercio exterior, y pues están muy preocupados porque, digamos, yo he escuchado de varias empresas donde se han destruido empleos en las últimas semanas con el simple anuncio de las salvaguardias. Y esto es porque, contrario a lo que decía el
el señor Pedro Páez, pues resulta que el comercio sí genera riqueza y lo que está pasando con esta restricción draconiana al comercio es que se están destruyendo mucha riqueza y entre esos muchos empleos que vivían y se justificaban en gracia a la rentabilidad mayor de empresas involucradas en el comercio exterior. Y todo esto es innecesario, como decíamos al principio del programa, no había ninguna señal de una crisis inminente, de una recesión inminente, y como suele pasar, los políticos tienen una tendencia a sobrereaccionar a las crisis, porque eso les permite concentrar más poder e implementar políticas radicales que en tiempos normales tal vez no serían tolerables para sus constituyentes. Y lo que pasa es que no hay que dejarse engañar con esta retórica de crisis, porque la realidad es que a principios de años no se esperaba, nadie esperaba, ningún analista esperaba ni una contracción económica ni una recesión. Sí una desaceleración propia del fin de una bonanza. Gabriela, cuando uno habla de digamos, de motivar, de crear empleo, de poder construir cosas, y tú dices del tema del comercio, yo ya estoy viendo síntomas, y quisiera que tú también me digas si lo has visto por tu lado algo parecido, de que algunos negocios se comienzan a desacelerar. Yo no sé si es un factor psicológico o real, vinculado al tema. Te doy dos ejemplos. Uno, una persona que está vinculado al negocio de las bodegas, de alquiler de bodegas, que me decía que por primera vez en casi 8 o 10 años de actividad, ha sentido que algunas personas que le alquilan bodegas le están anunciando posibilidad de salir o de terminar sus contratos porque realmente sus negocios no están marchando con la velocidad que quisieran para poder subsistir. El otro es un negocio pequeño de servicios vinculados a temas de mercadeo y publicidad, que me decía, ahora con este entorno negativo creado por las salvaguardias, los clientes no me están pagando, se están demorando y no están queriendo hacer cosas nuevas, peor aún vinculados con temas publicitarios de mercadeo, que son cosas, entre comillas, fácilmente recortables. ¿Tú también por tu lado has sentido algo parecido? Sí, el gobierno puede hacer todo lo que quiera con la propaganda y sacar ciertos empresarios amigos diciendo que no pasa nada, pero es palpable y es propio de lecciones básicas de economía, de que cuando se restringe la oferta suben los precios, y no solo de las cosas importadas, sino también de las cosas nacionales. Ecuador era una economía relativamente abierta, como la mayoría de las economías de América Latina, y ahora se espera que de la noche a la mañana, sin previo aviso, sin que haya ninguna señal de mercado de que así lo demandan los consumidores, el gobierno espera que más del 30% de lo que importábamos sea sustituido con producción local. Resulta que reemplazar de la noche a la mañana eso no es posible, y genera una presión al alza de los precios, no solo de las cosas importadas, sino de los productos nacionales. Y eso de ahí pasa, aunque nos saquen X número de propagandas en televisión con determinados empresarios amigos del gobierno diciendo que no es así y que eso no va a pasar. Eso tiene que pasar, porque nadie vende a pérdidas ni espera vender las cosas a pérdidas. Tampoco es cierto que no afecta a los productos que ingresaron antes de las salvaguardias, porque dado que las empresas hacen proyecciones a corto, mediano y largo plazo, ellos esperan que van a sufrir, digamos, una demanda menor por causa de precios más altos y por lo tanto ventas menores, entonces tratan de protegerse para poder reponer su stock subiendo precios sobre lo que tienen actualmente aquí, incluso lo que ingresó antes de que se pongan en su lugar las salvaguardias. Entonces todas las declaraciones del gobierno lo que reflejan es un desconocimiento cómo funcionan las empresas y de economía básica en general. Gabriela, en temas de tecnología, por ejemplo, el gobierno ha dicho, queremos hacer pues de este país un país de valor agregado, ha invertido una cantidad importante de dinero en becas, no solamente para maestrías sino doctorados, ha invertido no sé qué cantidad de dinero, porque he perdido la cuenta, en un proyecto insignia de este gobierno como Yachay. ¿Cómo contrastas eso con que en otras cosas básicos vinculadas a la producción, y quisiera insistir en la parte de acuacultura y de agricultura,
esa tarea no se ha hecho. O sea, como que por un lado se desprecia lo que ya se tiene a la mano, como son las actividades agroexportadoras y agroproductoras y acuicultoras, y se quiere dar un salto cuántico a un mundo pues sofisticado de tecnologías complejas y demás, sin haber hecho el recorrido intermedio. Sí, en realidad es esta concepción del cambio de la matriz productiva desde arriba, ¿no? Como que tiene que haber un plan centralizado y que el gobierno sabe lo que conviene al país exportar y el gobierno sabe lo que le conviene al país producir, y es más o menos la concepción del hombre doctrinario del que hablaba Adam Smith, de que cree que las personas son como piezas en un rompecabezas y ellos creen que sabe dónde le conviene a uno estar parado y qué es lo que le conviene a uno consumir y producir. Pero la realidad es mucho más compleja. Nadie tiene la información concentrada. Como decía el Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, nadie tiene la suficiente información concentrada para saber lo que le conviene a distintas personas en distintas circunstancias consumir y producir. Y entonces lo que pasa es que se obstaculiza a las personas planificar su propia vida de la manera que mejor les convenga. Incluso personas que no títulos, que tal vez no tienen muchos ingresos, ellos aún así saben mejor que alguien en una oficina en Quito lo que les conviene producir y lo que les conviene consumir. Y muchas veces esas cosas en una economía integrada a nivel mundial como la de hoy son cosas importadas. Pero ese transar, ese contrapeso, en el sentido de que la gente por un lado pierde estas libertades de escoger, parece que quiere a veces compensar al gobierno diciendo yo decido por ti a cambio de que te doy seguridad, estabilidad y te doy ciertos beneficios. Algún tiempo atrás contigo ya comentamos sobre un escrito que hizo Giovanni Sánchez sobre este esquema donde los países cada día más socialistas, la gente se acostumbra a cambiar, intercambiar, transar, a ceder libertades a cambio de estos beneficios. Si vemos lo que ha sucedido en Venezuela, eso se llevó tal vez al extremo, y es el caso que yo te preguntaba hace un momento, si debemos vernos, si tenemos que los gobiernos vernos o no en el espejo de Venezuela, o estamos siendo demasiado dramáticos y que el modelo de Venezuela no es igual al del Ecuador. Pero ciertamente los ecuatorianos sí hemos estado en estos años cediendo ciertas libertades a cambio de algo. ¿Qué es ese algo? Para unos una cosa, para otros otra, pero hemos ido cediendo. Claro, y qué bueno que mencionas el ensayo de Giovanni Sánchez, porque ella se refería a la libertad como forma de pago. Uno va y ella decía que los cubanos a lo largo de los años han ido entregando, renunciando a libertades individuales como forma de pago para obtener cierto nivel de seguridad material. Digamos, puede ser en el caso de Cuba salud gratuita en un país donde hay una evidente escasez permanente de medicinas básicas, pero en papel tienes salud gratuita. Y la gente está muy dispuesta, no solo en Cuba, sino en países alrededor del mundo, incluso países desarrollados, a renunciar a libertades individuales a cambio de esta aspiración de seguridad material provista por el Estado, y que muchas veces no lo puede proveer ni siquiera en economías desarrolladas, donde los estados de bienestar están en crisis actualmente. Y lo que ha pasado en Venezuela es precisamente eso. Y al final del día lo que vemos es que no se obtiene ni seguridad material ni libertades individuales. Se pierden las dos cosas poco a poco. Se va haciendo despacio, como el cuento del que le aumenta la temperatura del agua a la rana versus hacerlo de golpe, ¿no? La gente se va acostumbrando poco a poco al cambio de temperatura y cuando se da cuenta ya es muy tarde, ¿no? Y es parte de la estrategia política. Un ex colaborador de alto nivel del gobierno de Chávez renunció el año pasado, se apartó del gobierno y publicó una carta. El ministro, se lo conocía, era un ministro y el apellido es Giordani. Él publicó una carta pública donde él declaraba que era una parte clave del plan del chavismo de tomar el control de toda la sociedad. Una parte clave era intervenir en la economía y estatizar cada vez mayores segmentos de la economía, porque de esa manera vas matando a la sociedad civil, y la sociedad civil es lo que permite tener una sólida resistencia frente a los ataques a las libertades individuales. Ahora que tú mencionas el tema político, estamos en un año todavía normal, pero el próximo año se va a ir calentando poco a poco la temperatura
política. El gobierno todavía pues no se acaba de definir, pero todavía hay una intención ahí sobre la mesa de que se establezca la reelección indefinida. Hay algunos actores políticos, entre esos Guillermo Lasso, que han hecho varios intentos ante el Consejo Nacional Electoral para que se pueda hacer una consulta popular alrededor de ese tema, y muchos argumentan que si en el pasado se hicieron consultas para preguntarnos si queríamos corridas de toros, peleas de gallos o casinos, como así no se consultaba sobre si queremos que el modelo de la democracia en el Ecuador cambie radicalmente a un modelo que da la posibilidad a una reelección indefinida. Quisiera tu opinión sobre este tema, que para algunos puede ser poco importante, para otros, por lo menos en lo personal, pienso que es algo fundamental para la vida política futura del Ecuador y su esquema democrático. Sí, o sea, lo que pasa es que estos gobiernos de la democracia participativa y de que hablan de la, por incluso en España se habla de la democracia real ya, que hablan en contra de la democracia liberal, que tiene sus límites y que establece un firme respeto de la separación de poderes. Bueno, estas democracias, y aquí se les conoció como la Revolución Ciudadana, llegan al poder por la vía popular, pero solo necesitan una elección o tal vez unas cuantas más para deshacerse incluso de esa regla de la mayoría. Y eso es lo que estamos viendo ahora en Ecuador, un gobierno que llega con la bandera de darle voz a los ciudadanos, no le está negando la voz en algo tremendamente importante, como lo es la capacidad de reelegirse indefinidamente en la presidencia. Pero además hay un tema de institucionalidad del Ecuador, sobre la independencia y la fuerza con que tienen que construirse ciertas instituciones que son defensoras de la democracia, como la Corte Constitucional, como el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ves tú el rol de especialmente del Consejo Nacional Electoral, en los últimos años? ¿Realmente crees que hemos avanzado en la construcción de estas instituciones en el Ecuador? Es muy lamentable lo que ha pasado, porque lo que se hizo con la Constitución nueva, primero fue crear se eliminó la Constitución anterior y se le dio plenos poderes a la Asamblea Constituyente. ¿Qué hizo para empezar la Asamblea Constituyente? Sacó de sus cargos a los representantes de los ciudadanos que habían sido elegidos popularmente. Luego de esa Asamblea Constituyente, de todo su proceso viciado, salió una carta política que tenía un régimen de transición muy sospechoso y terminó siendo confirmadas las peores sospechas, que iba a resultar eventualmente en instituciones de bolsillo del Ejecutivo, en un sistema hiperpresidencialista. Y eso es lo que vemos hoy en día. Es muy lamentable porque al no percibirse una separación de poderes, pues es muy poco probable que tenga mucha calidad distintos organismos de control como el CNE o como la Corte Constitucional o como el mismo Parlamento, la Asamblea Nacional. Hay un artículo hoy de Ramiro Aguilar que habla de la necesidad de la oposición de unirse y que básicamente no es tiempo de ponerse a ver diferencias, porque evidentemente las hay entre diferentes grupos que están opuestos al gobierno, sino de mantener una sólida unión para poder tener un proyecto político, de poder generar un cambio político. ¿Qué opinas tú de esa aseveración y si realmente estamos cometiendo en el Ecuador los mismos problemas y errores que se cometieron en otros países como Venezuela, donde la falta de unidad se pagó el precio y se sigue pagando el precio en algún momento dado de la falta de unidad? Bueno, es que la unidad entre tesis tan distintas como la izquierda que no se ha modernizado en nuestro país, alguna izquierda que no se ha modernizado en nuestro país y otras de derecha los hay conservadores y liberales, es muy difícil, ¿no? Yo no conozco mucho lo que es el estar en la arena política porque nunca lo he hecho, pero comprendo que es algo muy difícil. Me imagino que si hubiese una especie de reunión, disposición al diálogo de todas las partes involucradas, sería probable estar de acuerdo alrededor de 3 o 4 puntos específicos que defiendan un orden democrático y republicano. Republicano digo porque, o sea, propio de una república que tiene separación de poderes y en aras de restablecer un Estado de Derecho en el país. Pero no veo esa disposición al diálogo entre
líderes de la oposición que evidentemente piensan distinto, y es lamentable porque el único que gana de eso es el gobierno. Nos quedan 9 minutos, Gabriela, y te quería hacer 2 preguntas finales. La una tiene que ver con el sistema financiero y la banca. Hay unos artículos el día de hoy referentes al fondo de liquidez de la banca y de alguna forma ya en pleno uso de las leyes vigentes, las leyes relativamente nuevas vigentes, que quieren emprender pues una serie de direccionamientos de créditos hacia la banca. Y segundo, preguntarte sobre tu visión de lo que pasa en el Seguro Social y en el BIES. El presidente de la República también ha dicho que quiere hacer unos cambios porque le están cobrando un 2% adicional sobre el tema de las jubilaciones, y que él dice que lo que debe hacer el gobierno es garantizar las jubilaciones, pero no mantener un pago continuo, sino solamente como una especie de fondo de contingencia en el caso de que se necesite que el gobierno intervenga. Entonces, esas dos problemáticas, el uno, la banca en su estado actual y lo que están haciendo para redireccionar a los créditos, y el tema del fondo de liquidez y el tema del Seguro Social. Bueno, en el tema de la banca, el Código Orgánico Monetario y Financiero lo que ha hecho es quitarle el poder de tomar decisiones en muchos ámbitos a los administradores de las instituciones financieras del sector privado, y al mismo tiempo no les han quitado responsabilidad. Es decir, el gobierno quiere tomar las decisiones que deberían de tomar los banqueros por cada uno de sus bancos, y luego, si las cosas salen mal, quiere que paguen los banqueros. Es decir, no hay una correspondiente transmisión de la responsabilidad hacia quien ahora va a tomar las decisiones. Eso es algo evidentemente mal diseñado, con pésimos incentivos, y que probablemente va a generar muchos problemas, muchas consecuencias no intencionadas. Por el lado del IES, bueno, yo siempre he dicho que es una pena, es una gran injusticia que los ahorros de los trabajadores ecuatorianos no sean propiedad de ellos mismos realmente, porque son como un botín político manejado por los gobiernos de turno, y dada la situación existente, que es que el Estado ecuatoriano desde hace mucho ha sido responsable por aportar, creo que es un 40% del Fondo para la Seguridad Social. El anuncio reciente del presidente lo que representa es que le está como declarando una especie de default de grandes repercusiones a largo plazo sobre el estatus actuarial, la solvencia actuarial de esa institución, que ciertamente golpea a los afiliados. Y lo está haciendo porque nuevamente, como conversábamos hace ratos, parece que más fácil es endosarle el ajuste a los contribuyentes y a los ciudadanos de a pie que apretarse ellos los cinturones. Entonces, una manera de hacerlo es endeudarse más, otra manera es subir los impuestos, y otra manera es reducirle el pago a los jubilados a largo plazo. Pero lo que tú mencionas de fondo, insistiendo en los problemas de fondo, el Seguro Social tiene o no tiene problemas actuariales, sobre todo problemas, digamos, en su estructura de ingresos y egresos a largo plazo, y qué medidas deben tomarse. Por otro lado, se le añadieron mayores clientes con la apertura que se dio a que sean también atendidos no solamente el trabajador, sino sus parientes y demás. Y por otro lado, hay una creciente demanda del público de mayores servicios, de mayor calidad en los servicios, de mayor atención, etcétera. Se abrió el abanico de la atención a ciertas clínicas privadas, algo se ha controlado ahora. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, las proyecciones del Seguro Social eran preocupantes antes de las medidas que adoptó este gobierno, que acentuaron esos problemas. Se esperaba que para 2050 entre en jaque el sistema, entre en crisis, porque no iba a haber suficientes ingresos de los aportantes para cubrir a los jubilados. Luego de esas proyecciones hubieron medidas adoptadas por este gobierno que triplicaron los beneficiarios del Seguro Social. Eso agrava y adelanta, digamos, la crisis del Seguro Social. Eso de ahí no contaba con la renuncia del Estado ecuatoriano a aportar el 40%, que también nuevamente agrava eso. Otra medida que agrava la viabilidad de la seguridad social a largo plazo es que se cubra también a los menores de edad de los afiliados sin una tasa que represente el verdadero costo de cubrirlos.
y eso también se hizo durante este gobierno. Por otro lado, la medida de esta participación público-privada con las clínicas privadas ha resultado en una serie de dolores de cabeza y travesuras que seguramente han incrementado los costos de operación al Seguro Social y la verdad es que se pensó que tal vez se iba a contagiar al Seguro Social con prácticas del sector privado, pero parece que pasó lo contrario. Pero, por ejemplo, entre los mecanismos del seguro de hacer cosas, yo por lo menos vi con buenos ojos el hecho de que se haga una especie de esquema híbrido en el que podía uno utilizar hospitales propios del sistema del Seguro Social y hospitales privados que tenían estos convenios con el Seguro Social. Y eso todavía se mantiene, no sé si con la misma fuerza que antes o no, pero han habido algunas quejas en el sentido de sobrecostos que han cobrado las clínicas, pero también hay quejas de los operadores privados en el sentido de las demoras que se dan en los pagos de las facturas, que a veces se acumulan cantidades importantes que dificultan, digamos, el flujo financiero de esas empresas o de esos hospitales. ¿Qué tan sostenible es ese modelo en el largo plazo? Bueno, las clínicas privadas han aprendido en carne propia que no es muy sostenible, ¿no? Durante épocas de vacas gordas el Estado era muy buen cliente y todos estaban muy contentos. Ya cuando la economía empezó a desacelerarse y el gasto público no crecía tan alegremente, el Estado se les empezó a atrasar en los pagos y ya me han comentado algunas personas que trabajan en administraciones de hospitales privados, no sale muy buen negocio y no están tan predispuestos a aceptar pacientes del seguro. Al final del día lo que importa es que los trabajadores ecuatorianos tengan una libertad para elegir quién administra sus ahorros y en dónde se tratan y una verdadera seguridad social es aquella que no depende de los vaivenes de políticos, como ha sucedido en la historia del Seguro Social y eso podría funcionar si es que transitáramos hacia un sistema donde cada trabajador tiene su cuenta individual para ahorrar para su jubilación y para su salud. Bueno, Gabriela, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Esperamos conversar pronto nuevamente porque siempre en este país que es políticamente entretenido, siempre hay nuevas cosas que comentar y siempre hay cosas que analizar. Gracias por tu tiempo y gracias a ustedes, Radio Escuchas. Hasta el día de mañana.